En esta noche vamos a enfocarnos en un tema muy importante acerca de el seguimiento de nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo. ¿Cuál es lo que el Señor Jesús nos está pidiendo? Jesús nos pide algo bíblicamente y nos estamos viendo que Dios está queriendo algo de nosotros después de conocerlo. Entonces eso lo vamos a ver porque a veces creemos que es nada más ir a la iglesia y ya voy a la iglesia y regreso y creo que con eso ya cumplí. Muchas de las veces creemos así, pero hoy vamos a demostrarle a todo el que escuche este video y a que reflexione. Le vamos a invitar porque le vamos a mostrar que no es nada más de seguir a Cristo, sino de algo más. Entonces vamos a enfocarnos en el texto de Mateo capítulo 5, verso 20, que nos dice de la siguiente manera: por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, en esta hora ponemos todo en tus manos y ponemos este momento de reflexión bajo tu control, amado Dios, creyendo que tú hablarás a todo aquel que se atreva a escuchar este mensaje, esta reflexión. Señor, ayúdanos a seguir adelante y a mejorar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces seguimos con el tema. El tema es, y le vamos a poner por título, ¿qué tanto hemos avanzado en nuestra vida cristiana? Y aquí estamos reflexionando en este pasaje que Jesús dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas estudiosas, eran maestros prácticamente. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús reprueba a los escribas y los fariseos? Muy importante, ellos eran estudiosos. Punto número 1. No basta nada más con estudiar la Biblia. Es estudiar la Biblia y hacer lo que Dios nos está diciendo, hacer lo que el Señor en su palabra nos está mandando. En este pasaje podemos ver, en este versículo, observamos que dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y la de los fariseos, automáticamente no hay entrada, no hay acceso, no hay lugar para nosotros en el reino de Dios. No podemos entrar. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, pero hoy en día la justicia y los hechos de los fariseos y los escribas nos han superado. Quiere decir que no hemos caminado en nada. El escriba se dedicaba a estudiar, el fariseo se dedicaba a cumplir lo que el escriba leía en la ley. Lo cumplía, los fariseos hacían los rituales, hacían todo tipo que le marcaba la palabra, pero ellos no practicaban la justicia y por causa de esa injusticia que tenían en su corazón, ellos estaban reprobados. Entonces, si el cristiano moderno no ora, no ayuna, no diezma, no practica justicia, automáticamente no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia lo declara así. No yo no soy nadie para criticar, para juzgar. Soy aquí un hombre que quiero ayudar con esta reflexión a meditar y a entender las cosas de Dios. Vuestra justicia tiene que ser mayor. Jesús no está reprobando que el escriba estudie. Jesús no está reprobando que el fariseo hiciera los rituales, practicara cosas que la ley le marcaba, pero no practicaba justicia y por eso estaba reprobado. Pero Jesús no estaba reprobando lo que, entre comillas,
hacían, lo que poco hacían. ¿Por qué motivo? Porque la Biblia nos dice en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, nos dice claramente la palabra, 23:1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que hagan, háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fíjense que Jesús estaba mirando que el escriba él estudiaba y leía y sabía que lo que decían era la verdad. Decía la ley: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, y ellos lo enseñaban. Pero los escribas y los fariseos no lo practicaban, sino que hacían cosas malas. Ahora, ¿qué pasaría? Vuelvo a repetir, con el que no estudia, con el que no lee, con el que no ora, el que no diezma, el que va a la iglesia de vez en cuando. Los fariseos estaban metidos en la iglesia. Los fariseos estaban metidos en el templo. Los fariseos estaban metidos en los rituales. Los fariseos estaban metidos escuchando el sermón, escuchando al escriba. Tenían mucha comunicación escribas y fariseos, porque los fariseos eran los que cumplían, entre comillas hablando, la ley. Entonces, Dios para nosotros hoy en día, ¿qué nos enseña? Fácil, sencillo. Yo a mi ver puedo ver todas las iglesias saltando, danzando, pero ¿estaremos calificados para Dios? ¿Estaremos superando al escriba y al fariseo? Respóndete en tu corazón, amigo oyente. ¿Estarás superando a aquel escriba que leía, aquel fariseo que estudiaba, que diezmaba, que estaba dentro oyendo la palabra? ¿Lo estaremos superando? ¿Estaremos superando al mismo Judas que traicionó al maestro, que fue enviado con los 12, fue enviado con los 70 y sanaban paralíticos, sanaban enfermos, hacían milagros en el nombre de Jesús? Judas también iba en medio de ellos y hizo milagros también en nombre de Jesús. ¿Estaremos superando a esos? Yo en mi reflexión y en lo que yo puedo entender, amigo oyente, que no. Hay amargura al estilo fariseo dentro de la iglesia. Hay crítica dentro de la iglesia. Se cae un hermano y lo aplastan. Uno se siente más sabio que otro. Otro se siente más santo que otro. El espíritu fariseo se mete dentro de la iglesia y no es posible que la gente, pastores, ministros de diversas iglesias no se den cuenta de la manera que están actuando. Hoy en día cada uno está por su lado. Mi religión es la mejor. El otro dice: mi religión es la mejor. ¿Cómo estamos actuando delante de ese Dios todopoderoso? ¿Estaremos verdaderamente en la paz que Cristo promete en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27? Estaremos con esa paz que dice que nos da Cristo, no como la da el mundo, sino que su paz es verdadera. Su paz, el amor, la benevolencia que Él tiene con nosotros. Estaremos calificados, estaremos rebasando la justicia del escriba y el fariseo. Oh, amado oyente, yo creo que nos hace falta demasiado. Yo creo que si no mejoramos nuestra vida espiritual, no podemos ser seguidores de Cristo. Esto no va para el que no conoce de Cristo. Esto va para el pastor. Esto va para el cristiano que tiene años dentro de una iglesia. ¿Qué tanto ha mejorado? ¿Qué tanto ha prosperado? Cristo es una sabiduría eterna. Es una sabiduría infinita. Y si es una sabiduría infinita,
¿Qué estamos haciendo? Cristo no está diciendo que no estudien. Cristo está diciendo, nos dice el capítulo 23 de Mateo, el verso 23, nos dice que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era lo que era necesario hacer? Era estudiar, llevar los ritos que llevaban en aquel entonces los fariseos. Pero dice, lo otro, ¿cuál será lo otro? Robaban, saqueaban las casas de las viudas, no ayudaban a la desamparada, al pobre, al leproso lo echaban fuera porque según la ley le decía. Llevaron a aquella mujer pescada en adulterio a los pies de Cristo y buscando la forma. El problema no era la mujer en adulterio, el problema es que buscaban a Jesús para acusarlo, a ver qué respuesta daba Jesús para acusarlo. Eso lo podemos encontrar en el libro de San Mateo, en el capítulo 18. Nosotros podemos ver cómo esa mujer llegó desahuciada, llegó ofendida por esos fariseos. Y no podemos descartar la situación en la que se encontraba esa mujer. La situación en la que se encontraba era muy difícil. Era muy difícil. Pero cuando Jesús llegó a pensar que Él no venía a enjuiciar a nadie, Él venía a salvar. Él venía a practicar lo que los escribas y fariseos, Él venía a hacer lo que los escribas y fariseos no estaban haciendo. Él con sus hechos nos mostró su justicia. Él con sus hechos nos mostró que era un hombre ejemplar, Jesús. Un hombre que no le tenía miedo a nada. Un hombre que decía al paralítico, levántate, por misericordia le decía. Un hombre que alimentaba por misericordia, alimentaba a multitudes, a multitudes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros observamos al caído, observamos al necesitado, observamos a un ciego en un semáforo pidiendo limosna, pidiendo dinero? Nosotros en lugar de ayudarle, le damos la espalda. Y somos cristianos, entre comillas hablando. O somos fariseos, como Jesús condenó la actitud de ellos, como Jesús condenó lo que ellos estaban haciendo. Lo malo que ellos estaban haciendo, lo malo que ellos estaban, y eran gente, como vuelvo a repetir, que practicaban la ley, gente que se movía, entre comillas hablando, para que la gente los mirara, oraban por los enfermos, ¿sí? Perdón, la cita que no es Mateo 18, es San Juan capítulo 8. Allí observamos a esa mujer, cómo la llevan esos escribas, esos fariseos, a los pies de Cristo, condenando a esa mujer que había cometido un error, condenando, era lo que hacían los fariseos. Y hoy en día, eso pasa dentro de las iglesias. Supieron que cayó el hermano, nomás porque es de otra congregación, se alegran. Supieron que cayó un pastor y luego empiezan a decir, pero yo le dije. ¿Estaremos practicando la justicia? ¿Estaremos elevando más grande esa justicia que los escribas y los fariseos? La Biblia dice que Jesús, por su propia palabra, dice, allí donde tocamos ese tema, y en el libro, allí en Mateo capítulo 5, verso 20, dice que si vuestra justicia no fuera mayor, quiere decir que el escriba, el fariseo, sí hacía justicia,
sí practicaba algo. No estaban del todo mal. Había cosas que se apegaban a la ley que Dios con sus labios, con su palabra, había dicho. Como con esa mujer en San Juan 8. Dice, la ley de Moisés nos manda a apedrear a este tipo de mujeres, y es que era verdad. Pero no podemos tomar la palabra para defendernos. No podemos tomar la palabra para excusarnos. No podemos tomar la palabra a conveniencia nuestra para hacer un mal. No podemos elegir el mejor pretexto para decir, ya no voy a la iglesia porque el pastor me cayó mal. No podemos tomar la palabra de esa manera, amigo oyente. Toma la palabra para meditar. La palabra de Dios es un río. La palabra de Dios es una fuente de agua viva. La palabra de Dios es agua que te limpia. La Biblia dice en San Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, nos habla que Cristo convirtió el agua en vino. Y muchos dicen, pues no es tan malo tomar, porque Cristo convirtió el agua en vino, y luego le ponen un poquito de más y dicen, y luego tomó. La Biblia no registra que Cristo tomó. Pero yo les voy a explicar, amado oyente, el significado de ese hecho, el significado, porque registra como el primer suceso milagroso de Jesús. La historia lo registra así. El agua. ¿Qué era el agua? El agua es la palabra que llegó primero a los judíos. Es la palabra de Dios que les había llegado, el privilegio que tuvo el pueblo judío de que por primera vez en todo el mundo, en toda la humanidad, a ellos les llegó la palabra. Ese es el agua. El vino, el buen vino, era la manifestación de esa palabra que era Jesús mismo, el buen vino, y lo sigue siendo. Ese es el simbolismo de ese hecho. Por lo tanto, Jesús tiene sus hechos, y cada hecho que tiene es un mensaje que nos deja. Nosotros como cristianos tenemos que aprender, ¿estamos verdaderamente en la justicia que Dios quiere? ¿O verdaderamente vamos a la iglesia como cualquier católico que va a la iglesia y sale y se pone a tomar? Como cualquier católico que va a la iglesia y llega a su casa y no se lleva con el vecino, no se relaciona con el vecino. Llega a su casa y a pelear con su esposa. Llega a su casa y a maltratar a los hijos. Llega a su casa y a lanzar blasfemias. Lamentablemente hay muchos que supuestamente no son católicos. Supuestamente se salieron de ahí. Supuestamente Dios los sacó de esa iglesia. Pero los hechos, ¿qué dirán? Amado oyente, espero que esta reflexión te haya quedado en tu corazón y medites un poco y puedas reflexionar en tu vida como cristiano. ¿Verdaderamente estás rebasando la justicia de los escribas y los fariseos? ¿Verdaderamente estás actuando como a Jesús le gusta? ¿Como Jesús te puso la muestra? ¿Como Jesús nos enseñó y nos enseña a través de su palabra? ¿Tomas la Biblia cuando tú quieres? ¿Tomas la palabra de Dios cuando dices, hoy tengo ganas de leer, mañana no tengo ganas de leer? Amigo oyente, yo tengo mi trabajo secular. Yo llevo mi Biblia al trabajo y cada vez que hay un descanso, aprovecho para estar estudiando. Aprovecho para estudiar. Necesitamos lavarnos. La palabra es un río y en el río nos sumergimos
y nos lavamos. ¿A qué vamos a ser comparados si no estudiamos? A un hombre asqueroso, a un hombre sucio, a un hombre puerco que no se baña, el que no lee la Biblia consecutivamente. Yo lo miro así, lo puedo considerar así, como un hombre que no se está bañando, como un hombre que no se está lavando. En el agua se lava, el agua limpia, el agua purifica. Jesús le dice a la samaritana en San Juan capítulo 4, si supieras quién es el que te habla y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a beber agua viva. Y eso es lo que Dios quiere, que nos lavemos en su palabra. Yo no estoy diciendo que soy perfecto, ni estoy queriendo humillar a nadie con esto. Yo también soy un hombre que estoy luchando y que también estoy lleno de errores. Reflexiona, amigo. Reflexiona, hermano. Son tiempos de que te metas al río, y me estoy refiriendo a la palabra de Dios, donde vas a encontrar las reglas de Jesucristo y lo que tú quieres ser para Él. Si tú quieres ser una persona mediocre para Cristo, no puedes entrar al reino de los cielos. Dice la Biblia claramente en el texto que tomamos para la reflexión. No puedes entrar. Cristo dice, no lo digo yo. Cristo dice, no podéis entrar en el reino de los cielos si nuestra justicia no es mayor que la del escriba y que la del fariseo. No podemos entrar. Reflexionemos, pastores, ¿cómo estás enseñando? ¿Estás enseñando a tu congregación a practicar la justicia? Para cerrar esto, ¿estás enseñando a tu congregación a practicar la justicia o la estás enseñando a que no le hables al testigo de Jehová, a que no le hables al sabatista, a que no te roces con aquel, a que no te roces con aquel otro? ¿Eso le estás enseñando a tu congregación? ¿O le estás enseñando la justicia de Dios? ¿O serás de esos guías que dice Jesús en Mateo 23, verso 24, que dice, guías ciegos que coláis el mosquito y se tragan el camello? Yo no estoy diciendo que soy perfecto. Yo estoy invitando a luchar, a amar, a practicar justicia y a luchar por el reino de los cielos, porque Cristo nos dice que de otra manera no podemos entrar al reino de Dios. Amigo oyente, con esto me despido. Que Dios te bendiga. Voy a orar. Señor, en esta hora te pido por el que escuchó este video, para que reflexione y que al oír estas palabras que has puesto en mi corazón puedan recibir el consejo sabio y puedan conducir con justicia en tu santa iglesia, amado Dios, porque tú viniste a unir y no a dividir. Señor, gracias. Bendíceme a todo aquel que me ama y también al que no me ama. Yo los amo a todos en el amor del Señor y me declaro también dependiente de Jesús, y que en su perfección me meto para yo poder caminar como a Cristo le gusta. En el nombre de Jesús. Amén.